Aquí comienza Monos en Infinita, una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz de Camilo Férez y Gonzalo Müller y la conducción de nuestro Rodrigo Bravo, en directo y en plataformas por la 100.1. Esto es Monos en Infinita. Muy buenas noches, estamos nuevamente en nuestro espacio preferido de la Radio Infinita. Que no se enojen los demás compañeros, pero aquí lo pasamos bien y no sé si nosotros le ponemos color, pero todas las semanas que pasan cosas, ¿no? Todas las semanas tenemos una agenda nutrida, no nos faltan temas, como dice Camilo. ¿Será porque somos yonkis de la política chilena o porque efectivamente este país nos trae sorpresas a diario? ¿Cómo estás, Camilo, Gonzalo? Muy buenas noches. Hola, Rodrigo. Hola, hola. A todos los auditores. Gran semana. De número, siempre. Viste, gran semana, sí, siempre es una gran semana, porque pasan cosas y lo conversábamos en la pauta. ¿Será esta la semana en que pinchó la rueda José Antonio Kast? Porque desde que puso la frase chao préstamo en su programa de gobierno, empezó a abrirse un flanco que no tenía contemplado los republicanos, tan ordenaditos, tan cuadrados con su estrategia, sin entrar en polémica, sin entrar en contingencia, más bien tratando de poner ideas de ellos sobre la mesa. Hoy día la idea no gustó nada y abrieron un flanco que no estaba en el radar, que es además poner de enemigo a todo Chile Vamos, cuadrado, ordenado, emplazándolos a justificar de dónde va a sacar las lucas para que la reforma a las pensiones finalmente sean tal cual como se ha prometido en la reforma. Y la Moneda decidió con todas las ganas incluso tratarlo de ladrón en una declaración de Camila Vallejo, una declaración que no me acuerdo cómo era el refrán, pero ahí lo voy a buscar, que generó harto ruido. Ayer no gustó nada y provocó que José Antonio Kast llevara la polémica a su redil con un video acusando de mentira al gobierno, con una foto de Manuel Monsalve atrás, recordando aquel episodio negro de la política chilena. ¿Cree el ladrón que son todos de su condición? Esa fue la frase que dijo Camila Vallejo ayer y que el presidente Boric también defendió. Camilo, ¿llegó el momento en que se le desinfla un poco la cosa a José Antonio Kast? Bueno, siempre es más complicado administrar una jungla más grande. Yo creo que esto tiene varios elementos que nuestro querido Gonzalo Müller nos lo venía advirtiendo hace semanas. Esta estrategia, digamos, de José Antonio Kast de no equivocarse, cada vez va a ser más difícil de sostener porque por varias razones. Lo primero, lo hemos comentado antes, él está pensando que ya está sembrado en la segunda vuelta, por lo tanto, tiene que permanentemente... No tiene la libertad que ha tenido hasta ahora para marcar solamente diferencias y hacer una campaña 100% actitud. Porque comienza la trampa de las sábanas cortas y aquellas cosas que dice hoy día pueden complicarlo mañana en términos de su entendimiento. Por otro lado, la estrategia que ellos también están siguiendo de ir instalando esta idea del desgrane del choclo, aunque la cuña es de Carmona, se refería un poco a lo mismo, a esta idea de que Evelyn Matei va perdiendo y ellos van sumando. Bueno, entre la gente que van sumando, entre otros, está el autor del préstamo. El autor intelectual del préstamo, del préstamo que después eligieron Chavo Préstamo. Entonces, todo se comienza a volver un poquitito más complejo. Ya no es blanco y negro, sino que tiene que navegar en la escala de los grises. Y lo que estamos viendo hoy día, yo no sé si se le pinchó la rueda, pero no me aventuraría tan rápido a decir que este es el momento en el cual comienza el rebote negativo. Pero sí estamos comenzando a ver y vamos a empezar a apreciar cómo navega en los tonos de grises José Antonio Kast. Porque en los tonos, en los bitonos lo hemos visto sobradamente, pero aquí en los tonos de grises comienzan los problemas. Y ojo, que los tiene aquí, los tiene también cuando le piden, bueno, ¿cómo usted va a financiar? No, ya les voy a decir, bueno, eso que habría alcanzado para un candidato testimonial, para un candidato full actitud, ¿cierto? Un candidato más vinculado a lo que hoy día, por ejemplo, hace Kaiser, ya no le alcanza en la posición que tiene. Entonces, creo que esta necesidad de ir girando a ser un candidato más viable y a preocuparse más bien de su rechazo más que de su apoyo, lo tiene ligeramente complicado. Yo en esto no soy tremendista, creo que hasta ahora, y mientras no se pruebe lo contrario, sigue siendo la figura que concita, la que hoy día tiene tanto un mayor piso como un mayor techo, si es que le creemos al consenso de las encuestas, pero eso no está exento de problemas,
y eso no dice que ese techo le permita rebasar la barrera de la mayoría, y ahí está todo el negocio. Gonzalo. Es verdad, es temprano, es un error. Yo creo que las propias reacciones de José Antonio Kast van validando eso como error, ¿no? No ha logrado encontrar una respuesta correcta para la pregunta, sobre todo porque levantó dos fantasmas que parecía ser el éxito de su estrategia hasta ahora. Uno, abandonar las posiciones ideológicas, concentrarse en lo que a la gente le importa, ¿no? En los problemas reales de las personas. Ese discurso, ¿por qué se aleja de eso? Claro, porque el chao préstamo es darle una vuelta sin mejorar las pensiones. O sea, ¿mejora las pensiones? No, no las mejora, sino que las financia de otra manera. De nuevo, lo ideológico. Es evidente que toca una tecla de la cual se había alejado, que nos lleva al Consejo Constitucional, de nuevo, y que nuestro elector, sobre todo el electorado nuevo, es muy sensible. ¿De qué se trata esto? ¿De mí o de usted? ¿Es de que usted va a llevar su ideología al gobierno o va a venir a solucionar mis problemas? Y eso es lo que hasta ahora no había fallado nunca José Antonio Kast. Él siempre con su disciplina de no voy a hablar de otros temas, claro, él pensaba en los temas valóricos, ¿no? No le van a sacar nunca una cuña, ¿no? Ni cuando el gobierno anunció el aborto libre, no, nunca, nada. Su único tema, seguridad, economía. Y aquí, por primera vez, comete ese error. Yo creo que comete un error, no ha logrado zafar, ha demostrado, segundo error, podría haberse liberado rápidamente de esto, ¿no? No es una prioridad en mi gobierno. Decidió no hacer eso, sino que decidió darle más potencia, ¿no? Ponerlo en el centro de una disputa ideológica. Yo creo que la gente para la cual es decisivo el cómo financiar el 1.5% de la reforma que ya está aprobada, ¿eh? Y que tiene cero impacto en pensión, cualquier cambio de los que estamos conversando, esa gente ya está con José Antonio Kast. En cambio hay otro mundo que le gusta su posición en algunos temas, pero que no entiende por qué fue a revolver el gallinero en las pensiones, ¿no? Es como una lección no aprendida, ¿no? Recordemos lo que ha pasado ya con la PGU, que él tuvo que salir con el amo la PGU. Bienvenido a la PGU. La PGU, y ahí voy a hacer el link, ¿no? La PGU es el gran proyecto y el gran legado del segundo mandato de Sebastián Piñera. ¿Y cómo lo logró? Fracasó su proyecto de reforma previsional, fracasó, no encontró espacio nunca, ¿no? Y él decide, bueno, cortar todo, ir contra la opinión de los expertos, que decían, no, porque si usted hace la PGU no va a poder hacer todo lo demás. Cortó todo y avanzó con la PGU. Y resulta que la PGU es lo que la gente asocia como la gran mejora de los últimos años en materia de pensiones. Entonces, yo creo que, independiente que desde la perspectiva electoral todavía no vemos cambios o todavía no hay encuestas que muestren la magnitud del daño, si es que de verdad hay un daño en este sentido, sí revive este fantasma del Kast ideológico no pragmático, que es algo que el nuevo Kast no hubiera hecho esto, por decirlo así, ¿no? El nuevo Kast no hubiera dicho el chao préstamo. Queda la sensación como que era un resabio del envión anterior, pero quedó un poco fuera de cacho. Entonces, quedó ahí como yo creo que debe haber un cuestionamiento interno, porque de verdad, ¿por qué vamos a impulsar una discusión en un tema donde no vamos a mover la aguja? O sea, todo el cambio en el chao préstamo no sube un peso las pensiones. Ahora, Gonzalo, déjame interrumpirte un segundo, porque no hay que descolgarse de una cuestión que es cierta. Es decir, los republicanos y José Antonio Kast y también los libertarios con Kaiser llevaron el tema previsional a la discusión político-electoral presidencial porque querían con eso marcar una diferencia con Chile Vamos, que había estado con el gobierno y que le había permitido al gobierno aprobar su reforma previsional. Y eso tenía sentido mientras el voto que estaban persiguiendo era precisamente aquel que le iban a quitar a Chile Vamos. Hasta ahora hay dos indicadores que nos dicen de que a esa olla ya no le queda más para raspar. Lo primero, ¿cierto?, es que no se genera crecimiento y que además tampoco se genera un deterioro adicional en la intención de voto de Evelyn Matei. Y lo segundo, lo que hace la propia candidata, que parece haber girado
y haber dicho ya esto es costo hundido y a mi derecha no voy a sacar nada más, y saca este nuevo eslogan de campaña, ¿cierto? Y gira, ¿cierto?, hacia el otro lugar. Si tú estás viendo que eso es así, y salvo que los republicanos tengan una información en contrario, si tú estás viendo que esto es así, yo creo que no solamente esto lo enreda a él, sino que además le permite una cuestión que pasó medio colada, que es que, sin decirlo, porque Evelyn Matei no es muy buena vocera, perdona Gonzalo, digamos. Cuando ella se atribuye y dice cosas, no le salen tan bien, pero hay cosas que quedan estampadas en la realidad. Cuando ella termina coincidiendo con Jara en que se alcanzó una buena reforma y que esto tiene buenos efectos para los chilenos, en el momento en el cual precisamente se van a comenzar a percibir los primeros beneficios de la reforma, porque esta cuestión también tiene una cuestión de timing, es decir, ahora comienzan a llegar al bolsillo los beneficios de la reforma. Entonces, en ese minuto, él de alguna manera, en vez de competir, se vuelve sinérgico, es decir, él contribuye a esta foto. Ahora, que eso puede ser que no tenga efecto electoral, veremos, pero... Sí, solo para terminar, yo creo que el primer efecto, como decía, y coincido con Camilo, ¿no? Tiene que ver con este cast más ideológico, ¿no? Y menos pragmático. Y segundo, que resucita un fantasma que había tratado también de apagar, ¿no? De que es la carencia técnica, ¿no? Hasta ahora había dicho, no, si van a estar los equipos, tenemos los expertos. Nadie le preguntaba mucho cómo iba a financiar las cosas que decía. Y aquí alguien le preguntó, de nuevo, la maldición del favorito, dicen uno, ¿no? Dice, el riesgo de ir primero, de que las preguntas ahora son al más probable futuro presidente. Y por lo tanto, no bastó el decir, más adelante les voy a contar cómo se hace esta magia, ¿no? Es como la barrera de los mejores. ¿Y con quién va a gobernar? Con los mejores. No, bueno, y eso, no escuchaba tanto eso. Y eso también para París, ¿no? También pero hay un minuto que te preguntar, bueno, ¿y quiénes son? ¿Y cómo se hace, no? Y el Chavo Préstamo, mi gran amigo Bernardo Fernández trató de salir a explicarlo, no lo logró, esa es la verdad. No están de acuerdo con Quirós tampoco en cómo hacerlo, y quedó la duda, ¿no? Claro. Quedó la duda de que en realidad el Chavo Préstamo es un eslogan que no tiene detrás una propuesta real, concreta, que asegura las pensiones. Oye, nota Entonces, al margen. ese fantasma como que se prendió. Nota al margen de los técnicos, qué quiñazo le puso Matamala a Quirós. Better Call Quirós. Ese mote, de nuevo, ese es el tipo de temas que en un debate, o sea, yo le recomiendo a los amigos republicanos que comiencen a preparar al tiro las respuestas, porque eso está pintado, o sea, que quedó ahí la cronología que hace Daniel Matamala, para los que no lo hayan leído, ¿cierto?, donde vincula al economista José Antonio Kast con la mayoría de los casos de colusión, que han sido temas que han sido tan negativos desde el punto de vista de la valoración de las personas sobre los valores que se supone que defiende la derecha, ¿cierto? El mercado y otros, la competencia. Aquí es donde se desnuda la falta de competencia en todos los casos que le afectan además al bolsillo de las personas y lo vinculan directamente a él. Entonces, súper complicado. Ese es el tipo de golpes que yo creo que duelen cuando te los pegan y después aparecen los moretones varias veces en la campaña. Me cobran después si es que no es cierto. Va a pasar, yo creo, también. Y hubo un problema de timing también, porque se presenta el programa de gobierno, pasan un par de días en que nos damos cuenta del Chavo Préstamo, porque primero vimos las propuestas en materia de seguridad, que era el eje del programa, pero hay un timing, decía, porque fue la discusión justo cuando el gobierno iba a capitalizar este aumento que mencionaban ustedes de la PGU. Fue el mismo día, cuando esto se levanta y la moneda toma una decisión que, al menos cuando lo decidió con Evelyn Matei, que es buscar y poner como enemigo a uno de los candidatos presidenciales, al menos a Matei le sirvió. Cuando Matei era el foco de Gabriel Boric y los ministros, Matei subió o se mantuvo en ese primer lugar. En el caso de José Antonio Kast también está la duda si es que convertirse en el real adversario de la moneda, de esa moneda que tiene un 30% de valoración, que no sube de ahí, que se traspasa a Janet Jara, le va a traer beneficios. Y en el timing, yo sin ser egoísta con el equipo de Evelyn Matei, creo que por primera vez le dieron en el clavo en el momento de dónde hacer una puesta en escena
que podía contribuir a esto por dos cosas. Tuvimos el piñerazo, le dijeron unos, no le gusta mucho eso el comando de Matei, que fue este acto el día lunes en su comando, donde metieron, yo no sé cómo en ese patio metieron 350 personas, donde estaban todos, estaba Alfredo Moreno, los que decían que estaban un poquito lejos de la campaña en sí, apareció Carla Rubilar, algunos me dijeron que vieron a Rodrigo Ginspeter, yo no lo vi, no supe si efectivamente así, pero algunos me dijeron que lo habían visto, todos esos nombres que sonaban, pero además el día que el gobierno lanza y valora este beneficio de la PGU para los mayores de edad, con un pasamos a agosto gigante, con un desayuno enorme, Matei hizo lo mismo. Se fue a una comuna más popular, se fue a San Miguel, armó una mesa gigante, tenía a los pensionados y celebró la reforma de pensiones. Le había costado mucho a Chile Vamos decir, esta reforma también es de nosotros, porque no hay que olvidar que el acuerdo se consigue entre dos partes. Pues lo hizo Rodrigo Galilea, Juan Antonio Coloma, Luciano Cruzcoque, Mario Marcel y Janet Jara serán los 5 claves en esta discusión, y había sido temeroso Chile Vamos de defender la reforma como propia. Eso también, de alguna manera, pone a Evelyn Matei, creo, en un escenario de contienda con José Antonio Kast, pese a que uno podría creer lo que decía Camilo, que el voto lo está buscando más hacia el centro-izquierda, o sea, centro-izquierda desencantada con una candidatura comunista, pero creo que también no van a soltar a José Antonio Kast de morderle un poquito ese electorado de derecha, ¿no, Camilo? No, bueno, no deberían, pero la realidad indica que el votante de derecha ya tomó una decisión. Y aquí tú no podés tener dos estrategias, porque se te produce una complejidad adicional, que es que cuando tú haces un giro y defines que la cosa va para allá, tiene costos. A mí no me cabe ninguna duda que nos lo diga Gonzalo, que conoce mejor ese living comedor, pero no me cabe ninguna duda que apenas comenzó este giro, comenzaron también incomodidades en los partidos de Chile Vamos. Yo me imagino que hay gente en la UDI que no es que haya salido corriendo a donde José Antonio Kast, pero que dice que esto no es, que es un error, porque ellos sí tienen un electorado de derecha. Los propios parlamentarios, muchos están muy anichados hacia la derecha, y por lo tanto que el comando toma una decisión y que la candidata se vaya hacia un lado, para ellos tiene costos. Pero la única manera de lograr un mínimo de cohesión en la complejidad que enfrenta hoy día Evelyn Matei es que sea capaz de sostener las estrategias a las que apunta. Aunque eso no signifique, yo estoy de acuerdo contigo, las cuestiones son blanco y negro, que se olviden y que se conviertan en una candidata, digamos, no tiene por qué salir a cantar la internacional con el puño en alto. Pero sí debe mantener unas ciertas semanas de coherencia con lo que hoy día está diciendo que es su estrategia. Y te voy a decir por qué además, porque yo creo que no queda hoy día, bueno, siempre pueden pasar muchas cosas, 2 meses, 3 meses, son mucho tiempo en política, pero todo apunta a que la posibilidad que tiene hoy día Evelyn Matei es de ser la tercera en discordia, lo hemos dicho otras veces. No la tercera opción, sino que aquella que equidista de las opciones dominantes. Y eso requiere un cierto tiempo para construirlo, requiere ablandar además resistencias que tiene de aquellos que no están dispuestos a cruzar el Rubicón, porque también, ojo, los que ya tenían que cruzar ya cruzaron. Ya cruzaron amarillos, demócratas y otros. Entonces, si quiere ir hacia un público que no es militante y que está desencantado y que no le gustan las dos opciones de referencia, bueno, esa es una pega que toma una cierta cantidad de tiempo. Entonces, yo no le recomendaría que ande picoteando una semana y una semana de un lado para otro. ¿Tú, Gonzalo, estuviste en Enrique Foster el lunes en la noche, no? No. ¿Por qué no te invitaron? ¿No te invitaron? No, estaba invitado, pero no. No quise ir. Pero no quise ir. No pude ir, estaba en otras celebraciones. Tanto evento social, Gonzalo. Tanto evento social. No, es que hace poco estuvo de efeméride Gonzalo. Sí, pues, verdad. domingo. Feliz cumpleaños para todos los auditores. Estuvo cumpliendo ahí sus primeros 50 años. Lo celebró con un clásico, además. Además, Colo Colo ya me dio mi regalo el mismo domingo, así, ¿qué más? ¿Cómo se salvaron? Oye, pero bueno, yo tiendo a coincidir con Camilo en casi todo, pero quiero poner una perspectiva distinta en una dimensión que puede tomar relevancia, ¿no? Eventualmente hacia la elección. El eje izquierda-derecha tiene toda razón, Camilo. Ahí vive y habita un tercio, 40% de nuestro electorado. Pero, de lo que estamos conversando, el Chavo Préstamo, el tema pensiones, la manera de abordarlo, tiene incidencia en este elector
de última milla. Tiene incidencia. O sea, cuando vamos a hablar de pensiones, no, lo mostraban todas las encuestas. Hay una gran cantidad de personas que defendía la cotización, pero cuando miraban la mejoría de pensiones, que era más importante, mejorar las pensiones, ¿no? Y cuando uno mira la reforma, independientemente de que el gobierno dice, alguno dice, oiga, le costó a Chile, vamos a decir, mi reforma. Claro, porque hay cosas que no le gustan de la reforma, y hay otras muchas que sí. Y por Dios que le costó al gobierno, ¿no? El gobierno, ¿cuándo celebró el gobierno la reforma? Le costó un kilo, porque perdona, Gonzalo, también, si hubiera celebrado muy anticipado, tampoco le habría servido al gobierno. por eso, cuando el gobierno mira la reforma, y también le cuesta decir mi reforma, ¿ah? Tienen que empezar a dar explicaciones, que es lo natural y propio del acuerdo, pero es una reforma que en un 90%, incluso en lo que tiene que ver con PGU, lo que tiene que ver con el sistema de pensiones, en lo que tiene que ver con cotización individual, va a funcionar, y va a funcionar muy bien, y las discordias van a estar, incluso, voy más lejos, si José Antonio Kast hubiera querido reformar la reforma en un ámbito que implicara mejorar las pensiones, habría sido un éxito. Si ¿dónde se pincha el globo aquí? De nuevo, perdón lo reiterativo, es que quiere hacer un cambio, y cuando dice, ya, ¿y esto qué impacto tiene en las pensiones? ¿Mejora las pensiones? No, quedan iguales, pero se financian de otra forma. Es ahí donde oye, ojo, es aún peor, porque la respuesta que tiene que salir a responder no es si es que mejora pensiones, es si es que no las empeora. O sea, se defiende de atrás, digamos, dice, no, claro, porque no genera la duda de que cuando tú dices, mira, esto se sostiene en 4 o 5 pilares, en 6 pilares, yo voy a sacar este pilar, ¿se sigue sosteniendo o no? No, es que voy a poner otro pilar yo, y ahí no ha logrado dar con la respuesta de la calidad técnica para decir, sí, el pilar que usted propone, en el mejor de los casos, deja todo igual. Entonces, ¿para qué va a sacar el otro pilar? No, es que a mí no me gusta ese pilar. De nuevo, el trasfondo ideológico. Pero, si él hubiera propuesto algo que mejorara incluso las pensiones desde la reforma, incluso podría haber capitalizado eso, ¿no? Que el chavo préstamo fuera algo 2.0, pero de nuevo no encontró y todavía no encuentra una respuesta que satisfaga, no digo a los economistas de la plaza, sino que generó una duda donde no la había. Si ese es el problema, si eso es lo que tiene que evitar cualquier campaña, ¿no? ¿Para qué voy a abrir dudas sobre mí donde no las hay? No había, antes de este debate, no había ninguna duda en tema pensiones respecto a José Antonio Kast, y a partir de este debate se abrieron esas preguntas, El último pelo a esta sopa, porque ya nos van a colgar, porque solo a nosotros nos importa. Pero la otra complicación que tiene esto es que reabre un debate donde él no se quería meter. ¿Fíjate? O sea, antes era la forma de decirle a la derechita cobarde. Pero ahora, incluso si es que él es coherente con lo que ofreció, me voy a meter solamente en los temas de las urgencias, porque este va a ser un gobierno de urgencia o de emergencia, este punto no estaba dentro de ese catálogo. Y sin embargo, bien alguien le podría decir, ¿quién puede perder más? Te pongo en el siguiente escenario. En un hipotético gobierno de José Antonio Kast, ¿quién pierde más reabriendo el debate de pensiones? Y te aseguro que ese día la derecha que hoy día mueve pompones por José Antonio Kast no va a estar tan contento. Eso nomás para cerrar este tema. Que va dando vuelta lo del renacer o el relanzamiento de la campaña de Evelyn Matei en relación a esto, y una semana que a mi juicio ha sido bien positiva para ella. Esa señal, creo, ha sido, al menos desde el mundo político, bien potente. Aparecieron unos rostros, les decía yo, más populares, que quizás es lo que le faltaba a la campaña de Matei. Hoy día estuvo en una actividad con el alcalde de Independencia, que eran nombres que uno decía, ¿por qué no están? Si han tenido un buen resultado, una recepción de la ciudadanía. Carla Rubilar, más allá de que haya sido derrotada en Puente Alto, también tiene esa conexión con el voto más territorial, podríamos creer. ¿Ustedes creen que Matei tiene un segundo aire, que esto le va a servir? ¿Va a ser parte de la estrategia, además, de los próximos días? Chile Unido, Chile Juntos, como el eslogan, pero mostrando fuerza, y yo les cuento ahí que estuve dándome una vuelta por el comando hace algunas horas, y
y vi ánimo, me costaba. ¿Vio algunas sonrisas por ahí? Vi sonrisas, fíjate, Mira, hace tiempo que no había sonrisas. Exacto. Digámoslo. Un poco de color en el rostro. Bueno, quizás los que sonríen hoy día no son los mismos que estaban hace un par de semanas también. Digámoslo también. Sí, hay un consenso de que los Juanes han ordenado las cosas, Juan Antonio Coloma, Juan Sutil, pero yo te diría que vi vida. Vi esa vida cuando los partidos están armando paloma o mandando afiches. Vi a los equipos estratégicos conversando, activos, con harta demanda, a los voceros pidiendo minutas, trabajando en eso. Y fíjate que yo no lo había visto, no lo había visto. Y me parece que al menos desde ese punto hay una suerte de segundo aire, ¿no, Gonzalo? Hay buen apunte que marca Rodrigo. Yo creo que primero porque hay cosas que uno a veces puede hacer desde una campaña y que van resultando y otras que te llegan, ¿no? Y hay algo que le llegó a Belén Matei, que es que José Antonio Kast trajo en valor ser piñerista, ¿no? La semana pasada José Antonio Kast instaló de que él también podía tener piñerismo en su comando, ¿no? Y empezó a levantar exministros, ex subsecretarios de Piñera. Dijo, o sea, ser piñerista pasó de ser algo malo a ser algo bueno, algo deseado y algo en disputa. Y eso no existía hace 2 semanas. Y existió a partir de lo que hizo José Antonio Kast con este desgrane, ¿no? Empezar a llevarse a Rodrigo Álvarez, empezar a llevarse a unos subsecretarios por ahí sueltos. Bueno, eso hace que el evento tenga mucho más importancia. Todos los rostros que tú mencionabas que estuvieron el día lunes, ¿no? Porque es como la consolidación de que, bueno, sí, hay algunos que se han ido, pero aquí está la gran mayoría del piñerismo. Y lo segundo, porque había un tono siempre en el discurso republicano muy antipiñerista, muy ante esos mandatos, y justo, y vuelvo atrás, choca con la PGU, ¿no? Y hoy día José Antonio Kast dice, yo amo la PGU, y la PGU es de Sebastián Piñera. Entonces, generó un valor donde no la había, nuevamente, y yo creo que en eso Belén Matei lo tomó y lo tomó bien. Solo 2 apuntes antes de irnos a la pausa, ¿no? Ojo con la llegada de los Segers al comando. Hay un cambio en la línea de comunicaciones, se nota. El video que debutó el lunes de un solo equipo tiene quilla, hay algo de política detrás de eso, cosa que echábamos de menos, ¿no? Es decir, aquí no hay, por decirlo así, hay un mensaje que busca instalarse, decir aquí, oiga, nadie está obligado a votar por los 2 que hay más, y hay posibilidad. En esta lógica, el tercero en discordia que instala Camilo, bueno, esa lógica se empieza a instalar también en ese comando, y yo creo que le empezó a dar vía. Si este segundo aire da para entrar en la disputa de la segunda vuelta, recordemos que Belén Matei, si logra pasar a la segunda vuelta, gana. Uh-huh. El problema es pasar a la segunda vuelta. Vamos a ver si se empieza a notar en las encuestas, si ese nuevo ánimo empieza a rendir fruto en el corto plazo, pero no olvidemos que gran parte de estos cambios están hechos para la puesta de escena marcada por la fecha de noviembre, ¿no? Para la primera vuelta. Y muchos saben, y yo creo que hay consenso en los partidos en todo, que entre mejor llegue a esa primera vuelta de Belén Matei, mejor posicionamiento también va a tener Chile Vamos y mejor lo que pueda venir. Sea que pase a segunda vuelta de Belén Matei, o sea que el apoyo de Belén Matei sea necesario para quien pase a segunda vuelta. Me están retando, Camilo, para ir a la tanda, pero te quiero dejar hecha una pregunta. ¿Cuánto suma el piñerismo hoy día en nuestro país? ¿Es realmente un activo? Lo contestamos a la vuelta de nuestra pausa. Estamos en Radio Infinita 100.1 en todas nuestras plataformas. Lo pueden seguir en los próximos minutos. Volvemos en breve y contestamos la pregunta, Camilo. Escuchas Monos en Infinita junto a Camilo Férez y Gonzalo Müller y la conducción de nuestro Rodrigo Bravo. Estamos de vuelta con Monos en Infinita junto a Camilo Férez y Gonzalo Müller y la conducción de nuestro Rodrigo Bravo. Estamos de vuelta, Radio Infinita 100.1, nos pueden ver en las plataformas y en las redes sociales de Comando Juncle también, y de Radio Infinita, como es habitual todos los días jueves. Queda una pregunta dando vuelta. ¿Es un activo? ¿Está muy apurado, Rodrigo? Miércoles, que quiero que se acabe la semana. Y eso que no trabajé ayer, pero no importa. Ya estamos el 18. Sí, ya estamos en otro modo. Pero los días feriados que le quedan, Rodrigo, ya. Contando. ¿Es un activo hoy día el piñerismo, Camilo?
Sí, déjame muy brevemente ponerle un poco de paño frío a mi amigo Gonzalo Miller, porque el entusiasmo que ustedes narran después del cambio de estrategia de Matei y todos estos eventos de la semana es cierto, pero pongámoslo en su justa dimensión. Todo lo que está pasando hoy día tiene que ver con la tropa, tiene que ver con la interna, que no es poco, estas cosas ordenan hacia adentro. Pregúntale a Janet. Pero claro, el 99,9% de la gente que va a ir a votar y que como nosotros no son yonkis de esta lecera, se van a meter en esta discusión 1 o 2 semanas antes de la elección. Entonces todo lo que pasa ahora, no digo que no sea importante, pero es lo que de alguna manera configura cómo van a llegar los candidatos a la góndola, ¿okay? a la vitrina. Cuán chocados van a llegar los autos al día que se pongan en la largada definitiva. Y eso son 2 semanas. Entonces, ¿tiene efectos? Sí. Ahora, ¿esos efectos son un tsunami que revuelve las cosas y las dan vueltas? No. Muchas veces son suficientemente buenos si logran contener la sangría. Creo que la llegada de los fácticos, digamos, al comando tuvo ese efecto y lo comentamos en su minuto. Detienen la sangría, dan la sensación de que llega a la papeleta y que por lo tanto esto se mantiene. Check. Y esto ahora, lo que tú dices, le insufla algo de sentido a los propios, le da un cierto sentido de misión, un cierto sentido de posibilidad. Probablemente no va a ser un tsunami en las encuestas, ni mucho menos, pero eso es lo que es. Y creo que el piñerismo en este mismo sentido tiene ese valor hoy día. Yo no creo que Sebastián Piñera, digamos, vaya a ser el factor gravitante de la campaña, pero sí importa que quienes están en la campaña de Evelyn Matei sientan que tienen algo que defender. Y de todas las cosas que tienen a la mano, probablemente el piñerismo, la propia figura del presidente Piñera, que además mejoró, digamos, con el tiempo, su perspectiva, también le va a dar ese sentido de misión. Ahora, insisto, esto está todo en el ámbito de las tropas, lo interno, y vamos a ver qué es lo que pasa. En este periodo, además, el gobierno va a desplegar todo tipo de herramientas que también van a influir en la elección. Por lo tanto, no solamente van a estar los proyectos de ley que se pongan en discusión, que generan tensión y que generan división y que buscan sacar al pizarrón a la derecha. Están los anuncios de más recursos para salud, para las listas de espera. Ahora empieza la campaña, empieza el gallito en serio, por lo tanto, tener a los propios bien armaditos tiene todo el sentido del mundo. Ese era todo mi comentario sobre el bloque anterior, y yo entiendo que ahora nos vamos a referir al emplazamiento que le hizo la abuela, Pamela Giles, a Gonzalo Miller por Twitter, que dijo: esto favorece a Chile Vamos, la idea de no tener multa en el voto. ¿Qué dijo el otro? Tenemos voto obligatorio aprobado en la Cámara, pero sin multa, voto vacío, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno? Porque se acusó mucho en la discusión de ayer, cuando se termina aprobando el fondo, pero no la multa, que la moneda dejó votado este proyecto. No estaba el ministro Lizalde, no estaba la ministra Lobos, no estuvieron defendiéndolo. Los votos de la izquierda fueron los que finalmente no dieron el vamos, más allá que varios republicanos se ausentaron de la sala. ¿Por qué esta discusión que parece ya eterna? Primero, ¿por qué no lo hacemos de una para todas las elecciones y estamos todas las elecciones discutiendo esto? Pero ¿es el voto extranjero, Gonzalo, lo que está detrás? ¿Es este voto de que el mundo popular hoy día no vota por la izquierda, vota por la derecha? ¿Cuál es la clave para que la izquierda hoy día esté reticente, pese a que seguramente el Senado lo va a reponer? Es verdad, más allá de la chambonada, ¿no? Porque yo estoy contigo, yo creo que finalmente se va a reponer en el Senado y va a terminar siendo, va a haber voto obligatorio en esta elección. Sería una vergüenza que no lo fuera, ¿no? Yo creo que finalmente lo va a haber, pero está el cálculo, obvio, ¿no? Está ese frío cálculo que además te lo muestran las encuestas, ¿no? O sea, a Janet Jara, la candidata del Partido Comunista y del oficialismo, le va mucho mejor en el voto tradicional político que en el nuevo elector, en este voto obligado, ¿no? El voto que va de la mano al voto obligatorio. Entonces, si bien esta conversación y esta discusión tenía que ver con el voto extranjero, donde también le va mejor a los candidatos de derecha que a la candidata del oficialismo, se trasladó ya ahora masivamente, ¿no? Sino que ya es como salió ayer, sin multa para nadie. ¿Ah? Entonces, detrás de esto está la famosa calculadora, sin duda que está. Ahora,
creo yo que es un error pensar que yo recuerdo igual, cuando se instaló el voto obligatorio, el voto voluntario, dijo, no, el voto voluntario favorece a la derecha. Y la derecha, claro, ganó con voto voluntario, después perdió con voto voluntario. Y a veces perdió rudamente con voto voluntario. Y después dijo, no, el voto obligatorio favorece a la izquierda. Instaló el voto obligatorio y terminó perdiendo las elecciones con voto obligatorio. No es tan fácil el cálculo. ¿Por qué? Porque hay un tercio de los electores, 5 millones del padrón, que no votan en eje izquierda-derecha y que le da lo mismo el eje izquierda-derecha. ¿Por qué están votando hoy día por José Antonio Caz y por Evelyn Matei? Porque sus temas son delincuencia y economía. Y como esos son los dos grandes temas, tienden a mirar hacia la derecha, que es donde encuentran soluciones para esos temas, o creen encontrar soluciones para esos temas, en el peor de los casos, ¿no? No estoy diciendo que sea un facto, así como un hecho de la realidad necesariamente, pero sí, tradicionalmente es donde las personas van a buscar respuestas. Si la agenda cambiara, no sé si favorecería a la derecha necesariamente en su votación. Por eso digo, tiene mucho que ver con la coyuntura temática. Un ejemplo de eso es lo que pasó en las municipales, ¿no? En las municipales votaron esos 5,5 millones, pero como lo hacían pensando en lo micro, en su comuna, en su alcalde, los resultados fueron muy dispares, ¿no? Hay comunas donde, por ejemplo, Puente Alto, donde venía la derecha a ganarlo todo, y en una elección donde se supone que la derecha va a ganar todo, lo perdió Puente Alto, ¿no? Y al mismo tiempo perdió Viña, por ejemplo. Entonces, no es tan así, tan lineal como que ese elector es un elector de derecha. No, no lo es. No es un elector de derecha, es un error pensarlo así. Es un elector que sintoniza con la derecha en dos de los temas que hoy día son sus temas más relevantes. Mientras esos temas estén ahí, ese elector va a tender a mirar hacia ese lado, a buscar candidatos hacia ese lado. Pero de nuevo, es la agenda la que lo hace mirar. Camilo. Sí, yo tiendo a estar de acuerdo con Gonzalo, pero voy a insistir con la provocación que hacía la abuela, la Pamela Giles. Porque no es... porque también Evelyn Matei se ve favorecida, si le creemos a la encuesta que lo muestra, que es la encuesta del Panel Ciudadano UDD, tanto José Antonio Caz como Evelyn Matei tienen mejor rendimiento en votantes obligados. Es evidente que Janet Jara no lo tiene. Por lo tanto, creo que aquí hay una conveniencia de corto plazo que sería bueno despejar del espacio de la duda antes de seguir avanzando. Hace varios programas atrás tuvimos este debate con Gonzalo, yo entendiendo que estaba la necesidad práctica de resolver el tema de la multa. Esto no es sino la muestra de lo pernicioso que es ponerse a regular elecciones a pocas semanas de que las elecciones ocurran. Esta cuestión, esto nunca puede terminar bien. Y aunque lo reponga el Senado, igual va... Fíjate que la iniciativa que se rechazó es la que en teoría, resolvía las inquietudes, al menos que había estado dispuesto a expresar el gobierno, que es que sean solo los ciudadanos los que voten. Y aunque no lograba cambiar la totalidad del voto, la totalidad de la obligatoriedad del voto, sí por la vía de multar solo a los ciudadanos, está de alguna manera castigando a los ciudadanos que no votaban y dejando afuera, por lo tanto, a quienes no, a este pequeño grupito que en teoría es el que justificaba la acción. Pero muchas veces uno queda con la legítima desconfianza, Kiko. ¿Esto es realmente cuál es el objetivo concreto del gobierno? ¿Que sean solo los ciudadanos los que voten? ¿O esto es lo único presentable que puede decir frente a la necesidad de que ojalá vayan a votar los más convencidos y los mismos que votaban hasta antes del plebiscito de salida del primer proceso constituyente? Porque eso es lo que está hoy día en la cabeza de la gente. No nos mintamos. Al final, el único cálculo real, porque la encuesta de la UDD es buena, la viene haciendo hace un rato, pero sigue midiendo percepciones, ¿cierto? El último dato de realidad que tenemos es que el 38% de los aprobadores no resistieron la prueba del voto obligatorio. Oye, quedaron... ¿Sí? Pero con voto obligatorio, la izquierda perdió duramente el plebiscito del 2022, que bueno, el jueves se celebran ya 3 años, ¿no?, de eso, y después con voto obligatorio el a favor también perdió el año siguiente, ¿no?, con la Constitución republicana, y los después tuvimos también elecciones con voto obligatorio de alcalde, y tuvimos hay una derrota general del oficialismo, sí, pero en general tuvieron resultados muy mixtos, ¿no?, muy
muy propios de lo local y no como una marea. Ahora, también está la profecía autocumplida. Ojo con eso, de que la izquierda siente, así como con el voto extranjero, con el voto obligatorio, lo perjudica, y al final termina siendo que muchos de los que están votando dicen, no, ¿para qué vamos a construir nosotros la marea, la ola que nos va a votar a todos en noviembre y nos va a dejar una gran derrota en la izquierda? No, ya termina siendo una profecía autocumplida, ¿no? Porque al final va a haber voto obligatorio y se va a producir, y esa ola le va a dar un sentido político que quizás no tenía originalmente. Y respecto a lo de la abuela, para despejar la manzana envenenada, ¿no? El rendimiento de L. Matei también es muy superior en el voto obligado que en el voto tradicional político, entonces también se vería perjudicada en el margen, ¿no? En la proporción que tiene, igual que José Antonio Kast respecto de esta votación. De hecho, son sus parlamentarios los que concurran a votar a favor, ¿no? De ponerle multa, y son los promotores de ponerle multa, así que no, en este caso la abuela, no, parece que no. Camilo, nos quedan poquitos minutos, te doy a elegir. ¿Venezuela o Bolivia? Chum. Tan. Elige. Nos quedan 2 minutos. Es difícil. Bolivia. Sí. Yo creo que es mucho más cómodo Bolivia, pero por lo mismo elijo Venezuela. Ganó Bolivia, 2-1. Oye, conocimos el término de los autos chutos, ¿ustedes lo conocían ya? Chuto, sí, referido a los autos, es un término nortino, que no se lo apropien los bolivianos, es un término nortino, chuto. Bueno, Rodrigo Paz dijo que había que legalizar los autos chutos que llegaban de Chile. ¿Es la nueva demanda marítima que están ocupando los candidatos bolivianos? ¿Están tratando de instalar un tema controversial con Chile, Camilo? Mira, si trato de ser ecuánime en mis apreciaciones, además de no estar de acuerdo, digamos, creo que este es un tremendo problema de que tú vayáis generando, siempre que generas perdonazos, lo que estáis haciendo es incurrir en lo que los economistas ciúticamente denominan el riesgo moral, ¿cierto? Que es esta idea de que tú, no sé, pues cuando tú decís voy a condonar, mira nosotros mismos, dijiste voy a condonar el CAE, y el pago se fue. Entonces, se aprovechan muchos de los perdonazos y la señal es siempre terrible. Además que la mayoría de los autos de los cuales estamos hablando llegan desde Chile, y eso es una realidad. Es decir, los autos que van a legalizar, si es que estos autos chutos, son autos robados en Chile que circulan libremente y que son comercializados en Bolivia, y hoy día circulan de manera irregular. Dicho eso, bueno, esta cuestión siempre tiene que verse en el plano de la realidad, po. Si tú en realidad tenés más autos ilegales que autos legales, casi toda tu normativa va a ser ineficiente desde todo punto de vista, y por lo tanto, si es que alguien quiere comenzar a hacer las cosas bien, tiene que empezar a generar este tipo de conversaciones. Por eso te digo, tratando de ser ecuánime, más allá de la arenga típica y esto que no me importan los chilenos, creo haber visto en esas declaraciones la idea de que si es que Bolivia tuviese buenas políticas públicas, podría comprar autos a precios razonables, y que son sus malas políticas públicas y arancelarias las que hacen que tengan todos estos autos, y que por lo tanto hay que legalizarlo y avanzar en lo otro. Pero que nos genera un problema gigantesco. O sea, es como una pésima señal que te digan, bueno, sigan robándose autos y sacándolo por una frontera que sigue siendo lo permeable que es, y nosotros aquí los vamos a legalizar. Pésima señal. Sí, respecto a la política pública, 100% de acuerdo con Camilo, ¿no? Es un desastre, ¿no? Robe aquí, legaliza acá, va a ser un desastre, si no ya lo es, digamos. Ahora, desde la lógica interna recordemos lo que escribíamos, Rodrigo Paz, ¿no? Que los medios chilenos rápidamente lo describieron como los dos candidatos de derecha que pasaron a la segunda vuelta. De C. Es un candidato hijo de Jaime Paz Zamora, ¿no? Candidato de centroizquierda, y de alguna manera lo que está usando es un posicionamiento más allá del propio, ¿no? Está yendo a buscar un tipo de voto que, recordemos, tradicionalmente usaba el propio Evo Morales, ¿no? El voto antichileno, como un movilizador. Y Rodrigo Paz lo está usando de alguna manera a través de este subterfugio de los autos chutos, ¿no? De los autos robados en Chile que llegan a Bolivia, y la legalización. Como dando a entender un desprecio respecto de lo que pasa en Chile, las consecuencias en Chile de una política pública boliviana, ¿no?
buscando anicharse en ese mundo. Recordemos que tiene una disputa con el candidato Tuto Quiroga, que ya fue expresidente, que sí es de derecha abiertamente y que obviamente no secundaría una política como esta. Está buscando el nacionalismo, quedó medio en el aire. Rodrigo Paz es un candidato de refugio para muchos votantes que no saben por quién votar, no entienden mucho entre estos dos por quién votar, y él da una señal, decirle, mire, ¿se acuerda de los nacionalismos? Aquí estamos, aquí hay algo, ¿no? Porque el último cordonazo fue de Evo, precisamente, ¿no? Absolutamente. No, y Evo hizo campaña, recordemos, con el mar, y después hizo con el río Silala, y perdió el mar, perdió el río Silala, ya no tenía mucho más que perder Evo. Bueno, perdió la presidencia. Oye, me regalaron unos minutitos, pero en verdad porque mi tema es la hora. Nos queda... Ahora sí, Camilo, no te vas a salir de esta. Una frasecita para Venezuela. 11 narcoterroristas muertos. ¿Qué se sabe del ataque de Estados Unidos contra barco proveniente de Venezuela? Titulan varios portales. ¿Qué va a pasar? O sea, si tuviéramos la respuesta, seríamos Premio Nobel de la Paz o brillante analista. Pero ¿qué va a pasar? Total. Yo voy a retomar como la discusión que tuvimos la semana pasada, si no me equivoco, sobre este mismo tema. Creo que es un tema muy incómodo de asir en las condiciones actuales, porque si lo miramos solo desde el punto de vista del plano de la realidad, así están las cosas, habría que decir. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a que hoy día el presidente de Estados Unidos tiene un comportamiento que prácticamente no se diferencia del que tienen estas materias Putin, Netanyahu, suma y sigue. Es decir, que está anteponiendo ante un mundo que está avanzando cada vez más pisoteando la legalidad internacional en múltiples frentes, ¿cierto? Está avanzando con las mismas herramientas, solo que con un enemigo que nos cae suficientemente mal como para tratar de mirar al techo. Aquí, obviamente, esta cuestión tiene muchos grises. Una lancha llena de narcotraficantes, según quién, y a la que tú la detienes con un misilazo en aguas internacionales, está lejos de ser una política que nosotros podríamos en cualquier otro término y en cualquier otro régimen de decir que es una política correcta desde el punto de vista del control del delito. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el plano de la realidad? Es que las cosas están más o menos así. Y uno tiene la tentación de mirar al techo y decir, bueno, esta es la única forma de derrocar a un gorila que, por otro lado, se fumó las elecciones, ¿cierto? Que está ahí, que Chile, de hecho, ha dicho que no es presidente porque no ganó esas elecciones. Es decir, todo eso también está. Pero esto es justo ese límite delgado en que la política y el realismo y la legalidad chocan de frente. ¿Gonzalo? ¿Se acuerdan por qué no vino Putin al BRICS? Porque lo podían detener. Porque lo podían detener. Sí. Bueno, sí, eso es lo que pasa también con Maduro y lo que pasa con todos, pues, Camilo. Sí. Al final, el law enforcement, en algún minuto alguien, lo que hace Estados Unidos, pero lo hace dentro del marco de la ley. No fue. Enforcement. Esto es missile enforcement, pero... no fueron y los detuvieron a estos señores que andaban en la lancha, no los detuvieron. No, los volaron. Los volaron con un misil. Por eso, aquí te voy a recomendar, pero ya la viste, Narco 1, 2, 3 y 4. Cuando el tema del narcotráfico, Estados Unidos operado en México, en Colombia, y con cuadros operativos, con los gobiernos de acuerdo. O sea, por algo los juzgan a todos los... ¿Dónde se juzga a todos los narcos? En América Latina, ¿dónde son juzgados? En Estados Unidos, po. Si no hay manera de juzgarlos. No, está bien, pero entonces, lleguemos hasta que son juzgados, pero estamos hablando de los que acaban de ser volados por un misil. Sí, yo creo que yo reconociéndote además que me encantaría que, te lo voy a decir, vengan de uno, me encantaría que volaran de un misilazo al gorila, si no te digo que no, pero eso se contradice con todas aquellas normas. Pero como son las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, lo más probable es que nosotros no estamos viendo el misilazo. Alguien haya dicho, deténganse, no pueden transitar tan cerca, no pueden. Y al cuarto, en vez de mandar un disparo al aire, ¡pum!, alguien apretó un botón. Pero tenés que hacer un acto de fe. ¿Tuviste ese procedimiento?
No, porque Y hacemos perdón, ese Camilo, acto de de nuevo, fe, no es un acto de porque fe, no es un acto de fe, porque Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos se rigen por la ley, ¿no? Tienen una ley, tienen protocolos para poder operar. No es que no es que Trump le dijo, oiga, si usted ve, vuéleme cualquier cosa que parezca narco. No, los tipos tienen responsabilidad penal respecto de eso. Entonces no es tan así como que yo no lo tomaría tan a la ligera. Yo creo que lo que sí está haciendo Trump es llevar al límite la situación, sí. De poner a las Fuerzas Armadas lo que nunca se había hecho, sí, lo está haciendo. Recordemos, otro presidente invadió Panamá. Pero bueno, es una situación distinta. Ahora, como ya lo llevó a la lógica de delincuencial, del crimen, él podría perfectamente, y de hecho, lo que a mí me hace más sentido de lo que está haciendo, haber instalado 2 fuerzas operativas terrestres, ¿no? A los Navy SEALs en Guayana y al Delta Force en Trinidad y Tobago, con capacidad operativa a 30 minutos de Caracas. ¿Ah? O sea, los tipos podrían ir, tomar a alguien, sacarlo y llevarlo a la justicia norteamericana, tal cual han hecho con el Chapo Guzmán, con cualquiera de los grandes narcos. Y tendríamos de naranja, o a Diosdado Cabello, o al mismísimo Maduro. sí. Tendría que ser el mismísimo Maduro, porque yo creo que Maduro no derrama una lágrima por Diosdado. No, pero sí, yo creo que si cae Diosdado, puede ser de que lo otro, el resto diga, bueno, ¿para qué nos vamos a esperar que nos vengan a buscar de a uno? Llévense al número 1 al tiro. Qué bueno que alcanzamos porque era una gran discusión y los vimos ahí estar en contra en algunas cositas a Camilo y a Gonzalo porque estuvimos muy unificados en el resto del programa. Oye, interesante, entretenida discusión. Tal vez sea una buena noticia para Matei. ¿Cómo sabes? Ahí Gonzalo tejiendo así. Tan, tarán. Síganos viendo por todas nuestras plataformas. Si alcanzaron a escuchar el final, acuérdense que vamos a estar en YouTube en los próximos minutos para que nos puedan ver, escuchar, hacer sus comentarios, los vamos a leer y seguimos muy interesados en saber qué es lo que va a ocurrir en Chile, qué está pasando en Latinoamérica y a ver si es que nos alcanza para mirar más allá en los próximos días. Que estén muy bien, Camilo, Gonzalo, entretenido programa, cuídense mucho. Hasta el próximo miércoles. A todos los Nos monos. vemos. Un abrazo. Chao, Se chao. nos vino el 18 encima. Tiki, tiki, tiki. Eso. Afirmes. Aquí termina Monos en Infinita, una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz de Camilo Pérez y Gonzalo Müller y la conducción de nuestro Rodrigo Bravo, en directo y en plataformas por la 100.1. Esto fue Mono en Infinita.